Dice Gálatas capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? La versión Dios habla hoy dice: Gálatas, duros para entender, ¿quién os embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta: ¿recibisteis o recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? Son tan duros para entender que, habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. Eso dice Gálatas 3 del 1 al 3. Y Romanos capítulo 8, los versículos 8 y 9 dicen de la siguiente manera: así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiero, hermanos, compartir un tiempo de enseñanza que he titulado Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Un encuentro personal con Dios es una experiencia que necesariamente tiene que ser transformadora. No podemos encontrarnos con Dios y seguir iguales. Jamás. En toda la Biblia, todo el que se encuentra con Dios cambia. Cambia gradualmente o cambia instantáneamente, porque Dios en sus tratos jamás ha dicho que esta es la única forma de hacer cosas. A algunos los cambia de golpe. Pablo fue transformado en un encuentro, y de ese encuentro él habló todo el libro de los Hechos, capítulo 24, capítulo 28, 21. Él dice: yo iba en una montura y se me apareció aquel que habían crucificado. Me confrontó, me tumbó de mi orgullo. Y dice Pablo: desde aquel día no tengo ningún otro objetivo más que conocerlo a él y saber para qué cosa él me tomó y cumplirla. Cambio radical. No hubo que comenzar a darle terapia, no hubo que llevarlo al departamento de psiquiatría de la iglesia a ver si era verdad. Él dijo: se me apareció Cristo y Cristo me cambió. Un cambio radical. Hay otros que es el modelo natural. Vamos cambiando gradualmente. Hay cosas que vamos conociendo, pero en definitiva un encuentro con Dios es una experiencia transformadora. La vida en el Espíritu muestra la vida de los hijos de Dios. Escúcheme con mucha atención. Los hijos de Dios solamente tenemos una vida y una forma de vivir, y es en el Espíritu. Esto podría parecer místico, podría parecer irreal, pero si leemos toda la Biblia notaremos que la única forma de agradar a Dios, dice la Biblia dice que los que agradan a Dios son los que viven en el Espíritu. Los que no agradan a Dios son los que viven en otra forma que la Biblia llama carne o algún otro sistema mundano o ley. Pero la Biblia dice literalmente que no podemos agradar a Dios si no vivimos en el Espíritu. La vida en el Espíritu es la única realidad que el espíritu del hombre conoce.
¿Por qué la vida en el Espíritu es la única realidad que el Espíritu que mora dentro de usted conoce? Porque el hombre es un ser esencialmente espiritual. Como somos espirituales, nosotros toda otra realidad, entiéndase, la realidad que estamos viviendo material, la realidad material es circunstancial, esporádica o momentánea. El hombre es esencialmente espiritual. Por lo tanto, el espíritu del hombre, lo único que conoce es la vida en el espíritu. Desde que fuimos formados en Edén, sopló Dios aliento de vida, le dio su espíritu al hombre. Y nosotros estábamos durmiendo espiritualmente hasta que el Espíritu Santo sopló en nosotros el espíritu de regeneración. Déjeme explicarle esto para avanzar. Adán durmió hasta que el espíritu de él sufrió la infusión del Espíritu de Dios. El hombre pecador duerme en su pecado, muere en su pecado hasta que le es dado el espíritu de regeneración. Por eso es que el espíritu que mora en nosotros solo conoce la vida espiritual, se goza en lo espiritual, se deleita en lo espiritual. Usted nunca ha sentido reprensión del espíritu por orar. Usted nunca ha sentido remordimiento por perdonar. Usted nunca ha sentido remordimiento por leer la Biblia, porque esa es la vida del Espíritu. Ahora, ¿cuándo sentimos remordimiento? ¿Cuándo nos sentimos mal? Cuando caminamos contrario al Espíritu. Pero nunca ningún creyente nacido de Dios puede decir: sentí remordimiento porque oré. Usted nunca ha sentido remordimiento, a menos que no solo esté en la carne, sino prácticamente endemoniado. Usted nunca va a sentir remordimiento por haber venido al culto. Ningún creyente de verdad va a decir: me siento mal porque fui al culto, no debí ir al culto. Eso nunca va a pasar, porque esa es la vida del Espíritu. Aun cuando no deseamos venir al culto, cuando nos dejamos guiar y vamos, el creyente de verdad dice: gloria a Dios porque fui al culto. Al que usted escuche diciendo que yo no debí ir a ese culto, a escuchar a ese pastor, dígale: no, tú no solamente estás en la carne, tú estás casi endemoniado. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu es la vida que se conecta a donde está el Espíritu de Dios. El hombre espiritual se siente cómodo con lo espiritual. El hombre carnal se siente incómodo, se molesta porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. De igual forma, lo carnal se acomoda a lo carnal. El peligro de no habitar en el Espíritu, el peligro de no vivir en el Espíritu, es que podríamos estar en un lugar donde habite la misma gloria de Dios. No morar en el Espíritu, no caminar en el Espíritu, para usar la expresión de Pablo, conlleva un gravísimo peligro. ¿Sabe cuál es el peligro? Que podríamos estar donde habita la gloria. Podríamos estar en un lugar donde la presencia es palpable, bendito sea Dios, donde está Dios. Podríamos estar ahí. Podríamos estar sentados en un culto donde las realidades espirituales son casi palpables. Él está aquí. Y sin embargo, debido a que no estamos viviendo en el Espíritu, eso podría pasar desapercibido delante de nuestros ojos. Esta fue la experiencia que tuvo Jacob, capítulo 28, desde el versículo 10 al 17. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Durmió en aquel lugar porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, pero su extremo tocaba el cielo, apoyada en un extremo en la tierra, pero tenía una conexión con el cielo. Textualmente lo dice: tenía una punta en la tierra, pero la otra estaba allá metida en las alturas de donde podría venir la redención de Jacob. Y dice la Biblia: y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto. Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Qué quiere decir el escritor? Que cuando Jacob miraba en el sueño la escalera, él veía ángeles que caminaban en la escalera, pero allá arriba él decía: hay un ser que yo no conozco.
Ese ni bajaba ni subía, ese estaba firme delante de él. Y la Biblia dice que cuando Dios estaba, y aquí ángeles de Dios que subían y bajaban, y aquí Jehová estaba en lo alto, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado yo te la daré a ti, a tu descendencia. Atención, iglesia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. Escucha lo que le están diciendo. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está. No estaba, Jehová está en este lugar, pero yo no lo sabía. Es un peligro no caminar en el espíritu, porque tú puedes estar en un lugar donde Jehová está, no donde Jehová pasó, donde Él está, donde se te están dando promesas, donde te están ministrando a tu necesidad, donde se están quebrantando las leyes naturales, porque había una escalera que estaba apoyada en el piso y apoyada en el cielo, y ángeles subían y Jehová estaba ahí. Y Jacob dijo: Jehová está aquí y yo no lo sabía. Cuidado con estar en el lugar donde Jehová está y usted está durmiendo espiritualmente, porque muchos de los problemas de los creyentes se basan en que Jehová está, pero ellos no lo saben. Jehová está obrando, pero ellos no lo saben. Jehová se está moviendo, pero ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque están durmiendo espiritualmente. La vida que detecta a Dios, la vida que se conecta con Dios, la vida que huele a Dios, la vida que sabe Él está aquí y me voy a aprovechar, es la vida que se vive en el espíritu. El que está en el espíritu, desde que se huele el humo de Dios, dice: hey, Jehová está aquí. Desde que huele algo, desde que estamos viendo algo, dice: bueno, Jehová está en este lugar. Pero hay gente que Jehová se le sienta al lado, el espíritu se le sienta adelante, le tumba el gorro, le tumba. Ellos están en la carne, ellos no se van a dar cuenta, porque lo espiritual tiene que ser detectado en el espíritu de Dios, porque lo espiritual se huele cuando se vive en el espíritu. Dios está en este lugar, dijo Jacob, y yo no lo sabía. Cuidado con usted estar en medio del trato más especial de Dios y no saber lo que Dios está haciendo. Hay que abrir los ojos para que las tinieblas se vayan de nuestra vista espiritual. Y si Jehová está en este lugar, hay que aprovecharse, hay que conectarse, hay que vivir en Él. La vida victoriosa se vive en el espíritu. Alguien dígame a eso. Qué terrible es este lugar, dijo Jacob. Él estaba aquí, yo no lo sabía. Así como Jacob, iglesia, hoy existen creyentes que han sido trasladados del reino de las tinieblas y han sido llevados al reino de la luz, pero ellos no saben lo que ha pasado. Así hay creyentes que han sido tomados del dominio del diablo y han sido puestos bajo el gobierno de Dios, pero ellos todavía no lo saben. Para poder comprender quiénes somos ahora en Dios y cómo se camina en el mundo del espíritu. Hay un mundo que es del espíritu, hermanos. Hay unas normas que son del espíritu, y la iglesia la quiere entender y la quiere vivir en la carne. El hombre carnal no discierne las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, son bobadas, son tonterías. Mas el espiritual, dice Pablo, todo lo entiende, todo lo discierne, todo lo comprende. Y en este mundo del espíritu hay que comprender cómo Él se mueve, quién yo soy, qué es lo que quiere hacer con mi vida. Si Dios quiere hacer algo contigo y tú no lo entiendes, te lo vas a perder, porque no lo puedes discernir, porque tus sentidos están embobados, porque estás con tu mente en lo material, porque estás entretenido con lo secular. El hombre espiritual, cuando el Espíritu de Dios llega a un lugar, es más, les voy a decir esto, hasta los brujos saben cuando hay un hombre que es espiritual, hasta las tinieblas saben cuando un hombre es espiritual, hasta los líderes del mundo saben cuando a una oficina llegó un hombre que es espiritual. Y la gente
no sabe por qué te dan ese trato, y la gente no sabe por qué te dan ese privilegio. Es que hay gente que sabe, lo discierne. Es más, hay gente que no tienen a Dios y disciernen más a Dios que lo mismo que tienen a Dios. La iglesia ha cometido un pecado, y se lo voy a decir en esta mañana. La iglesia no respeta a los hombres de Dios en este tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque nos hemos dejado ministrar por el mundo. Y eso se lo digo a cualquiera en su cara. Es verdad que hemos cometido falta, es verdad que en muchos nos hemos equivocado, pero eso no te da derecho a quitar la honra que Dios le ha puesto a un hombre sobre su cabeza. El mundo respeta a los hombres de Dios, y la iglesia ha perdido el respeto por el hombre de Dios. Por eso es que Dios no se mueve como se movía antes, porque la iglesia está embobada y carnalizada. Hasta el diablo sabe cuando un hombre es un hombre de Dios. La vida del Espíritu. ¿Cómo yo sé cuando están siendo ministrados en el Espíritu? Porque el que ministra en el Espíritu trae paz. Porque el que ministra en el Espíritu trae un espíritu de revelación. Porque el que ministra en el Espíritu trae un sacudimiento en el espíritu del hombre. El que está ministrando en la carne lo que hace es que trae contienda, trae divisiones, trae pleitos, trae altanería. Pero my God, cuando alguien está en el Espíritu, tú lo sientes. Tú dices, esta palabra vino para mí, para este preciso momento. Cuando alguien está dando lo que hay de él, no es mío, no es la virtud mía, es un depósito del Espíritu. La iglesia no puede dejar de reconocer: hoy Dios visitó la casa, y hoy Dios le habló. Alguien levante su mano, por favor, y diga: gracias, Dios, porque hoy tú estás en este lugar. Y como Jacob, yo no voy a cometer el error. Yo sé que tú estás aquí, y si tú estás aquí, yo voy a aprovechar esto para que me bendiga Jehová. Hasta que no me bendigas, no te voy a dejar. Alguien alabe a Dios 10 segundos. Bendiga la gloria de Dios. Alguien bendice la gloria de Dios. Aleluya. La vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Alabado sea Dios. La vida del Espíritu no te deja estar sin orar. El hombre espiritual tiene que orar, porque es ahí donde yo me alimento. El hombre espiritual tiene que leer la Biblia, porque ese es el pan que sacude mi espíritu. El hombre espiritual no deja de congregarse. Todo el que no se congrega no es espiritual. Porque la Biblia dice que ahí es que Dios derrama bendición y vida eterna. Porque la Biblia dice: mirad cuán bueno. Y si Dios dice que es bueno, es bueno. No me venga a mí a decirme, diga que los médicos dicen: mire, la Biblia dice, es bueno estar juntos y en armonía. Y si mi Biblia dice que es bueno y punto. Sí, guardando los protocolos, pero es bueno. Sí, guardando el distanciamiento, pero es bueno estar en la casa de Dios. Así que para comprender quiénes somos, debemos conocer ciertas verdades. Sígame, por favor. Por ejemplo, yo le puedo mencionar por lo menos 3 cosas o 4 que usted necesita saber para poder vivir en el mundo del Espíritu. Lo primero que usted debe saber es que Dios es Espíritu. Lo dice Primera de Juan. Lo dice Juan capítulo 4 verso 24. Dice: Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. ¿Quién dice amén? Amén. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Usted puede adorar de cualquier manera, pero si no adora en espíritu, está golpeando el aire. Adóreme con esta música, adóreme con urbano, adóreme con piano, adóreme con el guillo, con el guayo y con el caldero, como tú quieras. Adora como tú quieras, pero adora en el Espíritu. Porque hemos creído que adorar en el Espíritu es no tener nada. Silencio total, parsimonia total. No levante las manos. Hay iglesia, y lo respeto y predico en ella, y yo me someto allá, que cuando uno dice gloria a Dios, creen que fue una mala palabra. Que cuando uno dice santo, dicen que es lo que tiene este loco. Bueno, baby, mira, te voy a decir una cosa. La Biblia dice, atención, la Biblia dice que cuando la presencia de Dios llegó al templo que Salomón estaba inaugurando, allí los sumos sacerdotes, atención, no gente carnales, no un paquete de chuletones, no un paquete de Polo Norte. Hay iglesia que parece una pista de aterrizaje de hielo, varón. Es un solo mar de hielo, porque cuando aparece uno por allá que dice santo,
todo el mundo lo mira como que está pecando. Y este malapalabroso. No, varón, te voy a decir una cosa. Cuando Salomón inauguró esa casa, estaban los sacerdotes en ese lugar. Y dice que el humo de la gloria llenó aquel lugar. Y el Cabot visitó aquel lugar. Y ahí estaban los sacerdotes corriendo. Ahí había gente llorando. Ahí había gente saliendo para afuera diciendo: no resisto lo que está ahí adentro. Es que cuando Dios visita un lugar o una vida, pero ¿quién será tan frío que no pueda alabar a Dios? Dios amado, tome 10 segundos y levante las manos y diga: gracias, Dios, por lo que tú me estás diciendo. Dios es espíritu, y el que le adora debe adorarle en espíritu y en verdad. Lo segundo que usted debe saber es que Dios nos ha dado su espíritu. Atención, iglesia. Dios nos ha dado su espíritu para que habite en nuestros corazones. Primera Juan 4:13 dice: en esto conocemos que pertenecemos a Cristo. Dios mío. En esto sabemos que somos de Cristo. ¿En qué tú sabes que tú eres de Cristo? En esto sé que soy de Cristo y que Él es nuestro, en que nos ha dado su espíritu para que habite en nosotros. En el mundo del espíritu tú no eres de Dios a menos que Dios vive en ti. En el mundo del espíritu tú no eres de Dios porque estés en un concilio. Tú no eres de Dios porque estés en una determinada iglesia. Tú no eres de Dios porque tú seas un follower de un famoso predicador. Tú eres de Dios si habita Dios en ti. Si Dios no habita en ti, tú no eres de Cristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La confesión de que somos de Cristo es tan importante que se pone hasta como un paradigma para los demonios. Hasta los demonios deben ser probados conforme a lo que confiesan. Lo tercero que usted debe conocer es que hemos sido hechos un espíritu con Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6 versos 17: el que se une a Dios se vuelve un espíritu con Dios. Lo tercero, lo cuarto es que hemos sido renacidos por el Espíritu. Romanos 8:9 dice: atención, hermanos, pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Hay quienes pretenden llevar una vida espiritual en la carne. No se puede ser espiritual en la carne. Y esto hace que su vida cristiana sea imposible de vivir. ¿Por qué no puedo ser cristiano? Porque está viviendo una vida espiritual en la carne. Y en la carne no se puede ser victorioso en Dios. En la carne no se conoce a Dios. En la carne no se vencen las tentaciones. Las tentaciones se vencen cuando tú vives en el Espíritu. Cuando tú tienes roce con Dios. Cuando tú tienes encuentros íntimos con Dios. Cuando tú has estado con Dios. El problema es que tú quieres pelear con tu boca y lo que hace que daña la cuestión. Pelea en tus rodillas, pelea en tu intimidad, pelea en tu relación con Dios. Mi Dios, alabanza, la gloria de Dios. Pelea en el secreto. Zacarías dijo: esto no es con espada, esto no es con ejército, ha dicho Jehová, esto es con mi espíritu. El que quiera ser vencedor aquí, está aquí la iglesia en esta mañana. Están los hermanos de arriba escuchando. El que quiera vencer tiene que vencer viviendo en el mundo del espíritu. Las enfermedades se soportan, claro que sí, cuando tú estás en el espíritu. Y puedes decir como Pablo: esta leve tribulación momentánea, lo que provoca es en mí adoración, alabanza y gloria. En el mundo del espíritu la carne no tiene autoridad sobre ti. Es por eso que hay que caminar. Porque lo que no podemos entender, que para vivir una vida cristiana de victoria debemos hacerlo en el Espíritu. Les voy a cerrar. Para caminar en obediencia debes hacerte asistir del Espíritu. Para experimentar la renovación de la mente debes vivir en el Espíritu. Aunque te digan religioso, aunque te digan extremista, esto es del Espíritu. Para vencer las tentaciones debes hacerlo de la mano del Espíritu. Para comprender las verdades de Dios, no puedo auxiliarme de mi inteligencia, no puedo auxiliarme de mi titulación, no puedo
puedo auxiliarme de mi sapiencia. Necesito la plataforma del Espíritu. Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Dios mío, se lo voy a decir esto otra vez, tantas veces me lo pongo en la cabeza. No puedes percibir lo que es del Espíritu, porque para el natural, cuando tú perdonas, tú eres un loco. Cuando tú te vas de un grupo que están echando malas palabras, tú eres un loco viejo. Cuando tú dejar pasar una oportunidad por chelito, pero tú tienes que hablar mentira, pero tú tienes que cubrir a un mañoso, pero tú tienes que caer en pecado, y tú dices, yo no quiero ese trabajo, yo no quiero esa oportunidad. Para el carnal eso es locura, pero para el espiritual, que todo lo entiende en el Espíritu, él dice, yo no tomo ese trabajo porque ofendería a mi Dios. Mi Dios tiene algo mejor para mí, y si perezco, que perezca. Alabado sea Dios. Para el carnal, observe que los carnales, para los sucios, todo es sucio. Porque la Biblia dice que para los limpios, para los espirituales, si hubiese, a que Rafael no pensó eso, el espiritual discierne las cosas así, lo ve normal, no, su mente no le vuela, su cabeza no se va para un motel, su cabeza no se va para una trampa, porque es espiritual. Siempre que usted hable con alguien que le busca la quinta pata al gato, siempre que usted habla con alguien que tiene unas cuestiones y unos sentires, y tiene unos, no, mira, y siempre está buscando como un engaño. Tú dices, pero tú no eres espiritual. Tú tienes un problema, porque tú siempre ves engaño, tú siempre ves mentira, tú siempre ves trampa, tú siempre ves que te están tratando de poner trampa en el pie. No. El espiritual discierne. El espiritual sabe cuándo es el tiempo. El espiritual sabe cuando lo quieren engañar. El espiritual sabe cuando eso no es de Dios. El espiritual sabe cuando no es el tiempo de contraer matrimonio. El espiritual sabe cuando el que está a su lado no viene de Dios. El espiritual sabe cuando debe decirle no a una oferta de trabajo. El espiritual sabe cuando es tiempo de trancarse a buscar a Dios. El espiritual sabe cuando hay que renunciar. El espiritual sabe cuando hay que permanecer, porque es espiritual. Ahora el carnal lo que te incite es que tú tengas un arrebato. Pero dale. Como decía Nani Peña cuando estaba viendo la escuelota, que he estado viendo la escuelota de Freddy. Ella se llamaba, tenía un nombre en esa comedia. Y desde que Borug y el otro se querían fajar siempre, ella decía, rómpele la boca, rómpele la boca. Así hay gente, carnales, pero rómpele la boca. Pero tú te vas a quedar callado. Pero tú vas a aguantar eso, carnal. El espiritual pone la mano en el hombro y te dice, ten paz, que Dios está orando. Ten paz, que Dios está caminando. Ten paz, que tu matrimonio el diablo no lo va a destruir. Ten paz, que si te sacan de ese trabajo, si te pensionan o te liquidan, David dijo, no he visto justo desamparado. Denle el aplauso al Señor en esta hora. Hermanos, quiero cerrar diciéndole que así como los carnales se extravían en los caminos del Espíritu, yo no puedo dejar de decir eso. Usted sabe que los carnales se extravían en los caminos del Espíritu. ¿Me está entendiendo la iglesia? Los carnales se pierden en los caminos del Espíritu. Cuando un espiritual está con un carnal, uno de los dos está perdido. Uno de los dos. Porque uno quiere hacer las cosas de una manera y el otro dice, no, pero que no de esa manera. Entonces uno de los dos está perdido. Por eso el profeta dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Puede un carnal y un espiritual ponerse de acuerdo? Jamás. Porque la carne y el espíritu se rechazan. Porque lo espiritual con lo carnal se repele. Porque yugo desigual no camina juntos. Porque el que está desesperado
para satisfacer su carne, no está dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Eso es bueno para alguna persona. Porque el que está loco por comer carne, dice, vámonos para allá. Sí, y después averiguamos qué es lo que dice Jehová. Pero el espiritual dice, no. Espérate un momento, yo tengo que saber que esta es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, va y te veo en otro tiempo, porque soy espiritual. Alguien dice amén a eso en esta mañana. Así que los carnales se extravían en los caminos del espíritu. De igual forma los espirituales andan despistados cuando andan en los caminos de los carnales. Los espirituales andan despistados cuando andan con carnales. Pero yo necesito que usted nada más piense que a veces dicen un chiste, y si usted es espiritual dice, ¿qué es lo que quiso decir? Porque ese hijo del diablo tiene su mente en la carne. Por eso es que cuando dice que entonces yo la corrí chévere, bacano, lo llamo chita, caliente, el mofle, tú te quedas, ¿qué es lo que es el mofle? No, caliente y bajito, que es una diablura de esa que sale. El que es espiritual dice, pero yo no entiendo lo que están hablando. Usted no ve que cuando usted está en una reunión y están chismeando, puede ser hasta de usted que estén hablando. Y si usted es espiritual, usted dice, pero ¿y es de mí que están diciendo todo eso? Usted ahí. Porque usted no está en eso. Porque usted está en una relación con el Espíritu. Porque usted no es un hombre común. Porque usted no es una mujer común. Porque usted es una gente que está en la dispensación del Espíritu de Dios. Les termino diciendo lo siguiente: el Espíritu es la fuente de la vida. El Espíritu es la fuente de la sabiduría. El Espíritu es la fuente de conocimiento y de inteligencia. Jesús nació en el Espíritu. Jesús fue bautizado en el Espíritu. Jesús caminó en el Espíritu. Jesús ministró en el Espíritu. Jesús fue crucificado en el Espíritu. Jesús resucitó en el Espíritu. Y Él dice ahora, te dejo mi Espíritu para que tú vivas en mi Espíritu, para que tú hables en mi Espíritu, para que si vas a ministrar, ministra en mi Espíritu. Si vas a hablar, habla lo que es conforme al Espíritu. Si vas a dar algo, dalo conforme al Espíritu. Todo lo que vais a hacer, háganlo en el Espíritu de Dios. Porque si vamos a alabar, tenemos que alabar en espíritu, porque Dios es espíritu, y el que le adora en espíritu es necesario que le adore. Todo lo que usted vaya a hacer, hágalo en el espíritu. Si usted va a reprender a alguien, hágalo con amor en el espíritu. Si va a hacer una visita, antes de ir, ore, prepárese, ayune y dígale: Dios, dirígeme en este tiempo. Lo que tú vayas a hacer, hazlo en el Espíritu de Dios. Eso se llama vivir la vida del Espíritu.